Buenas tardes, jóvenes. Como le prometí a la jefa de grupo para suplir esta hora que les pretendía dar hoy jueves 18 de mayo del 2023 y no hacerlos que se quedaran nomás para esa hora después del festejo, que por cierto espero que lo hayan disfrutado porque como les he comentado desde el semestre pasado, solamente esta experiencia la van a vivir una vez, así es que deberían de estarla aprovechando. Bueno, ¿qué experiencia? Me refiero a la experiencia de ser estudiante universitario. O menos que después vuelvas a estudiar otra carrera, la cuestión es que ya no vas a tener la misma edad que tienes ahora. Bueno, regresando ya a la materia. Aquí en Taller de Liderazgo en Moodle nos vamos a la unidad 3, que es la que quería cerrar el día de hoy, y las pretendo cerrar con este video. Nada más me faltaba ver con ustedes lo que era reforzar lo que es la inteligencia financiera. La inteligencia financiera no es otra cosa más que el precisamente saber, el controlar la manera en cómo ustedes gastan su dinero, el cómo planean. Vamos a ver aquí, ese es el recurso 4. La principal razón por la que la gente sufre de problemas financieros es porque a pesar de haber estudiado muchos años en la escuela, jamás llevaron materias o cursos que se enfocaran en cómo administrar el dinero efectivamente. Estudiamos matemáticas, historia y geografía, pero nunca llevamos una educación financiera formal. Como resultado, la gente aprende a trabajar al servicio del dinero, y rara vez se cuestiona esta manera de pensar. Sin embargo, en este video, inspirado por el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, te compartiré 7 puntos que cambiarán tu relación con el dinero. Estos conceptos te darán una sabiduría financiera que podrás empezar a utilizar en tu propia vida. Entenderás que el éxito monetario está claramente ligado a tu educación financiera. El primer punto es darse cuenta de que si trabajas por dinero, nunca serás rico. Antes de continuar, este tipo de videos full perception los hace un muchacho que se pone a leer libros y los resume en un video más o menos interactivo. Bueno, más que interactivo, más atractivo. ¿Sí? Y este libro, como lo acaba de mencionar, es sobre Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. En resumen, lo que nos dice este señor es que precisamente cuando tú naces en cuna de oro, que no sabes lo que le costó a tu papá el amasar, por ejemplo, si estoy hablando de cuna de oro es porque es una persona que nació en una familia que ya tiene un negocio, que tiene propiedades o que tiene mucha fortuna que la ha logrado a base de ¿qué? Pues de esfuerzo. Algunos de esos, el padre o el abuelo, tuvieron la oportunidad de hacer inversiones, de hacer crecer un negocio y tuvieron el esfuerzo y la constancia y sobre todo esa sagacidad que debe tener uno para saber dónde están las oportunidades y aprovecharlas. Y de esa manera hizo crecer un negocio. Pero llega el hijo de esta persona que inició el negocio y si él creció junto con su padre viendo cómo ese negocio se fortaleció, entonces va a saber cómo cuidarlo. Pero si viene el nieto que nunca se dio cuenta el trabajo que costó, cómo se hacían las cosas y de qué manera se podría perdurar esa riqueza, y dice la historia en este Padre Rico, Padre Pobre, que por lo regular un joven que no se dio cuenta de lo que costó y nada más creció gastando el dinero de sus padres o de su abuelo, en la vuelta de unos años, lo que tardó 2 generaciones o más en ganarlas en una sola generación, se puede ir al piso y perder todo. ¿Por qué? Porque no nada más es trabajar por dinero, sino también el saber cómo trabajar el dinero, que el dinero trabaje para ti, no tú para el dinero. Entonces, dice nos va a dar 7 orientaciones. La primera, si trabajas por dinero, nunca vas a ser rico. ¿Por qué? Porque como tenemos al estilo latino, nos llega la quincena y ya la tenemos toda comprometida con deudas.
Una de las lecciones más importantes de este libro es entender cómo utilizar mejor tu tiempo y tu mente para lograr el éxito financiero. Existe una diferencia fundamental entre los candidatos a una vida mediocre y los candidatos a una vida exitosa. El candidato a la mediocridad es una víctima de la vida y no hay nada que pueda hacer para cambiar su situación. Por otro lado, el candidato al éxito está constantemente creando preguntas en su mente para saber cómo puede resolver el problema que se le presenta. Si quieres ser un candidato al éxito, tienes que entender que el salario es una solución a corto plazo. Hoy en día ese dinero es muy bueno para pagar las deudas y llevar comida a la casa, pero a largo plazo tienes que analizar si eso es lo que quieres el resto de tu vida. ¿Quieres pasar 30 años trabajando para una empresa esperando cada día el momento de tu retiro? Si tu respuesta es no, entonces estás en el video indicado. La creación y el desarrollo de una empresa es la mejor vía para lograr una independencia financiera. Más allá de sus beneficios materiales, la empresa representa una oportunidad para ponerte en buena disposición de aprender constantemente, aprender algo nuevo día y noche. Tu verdadera motivación al trabajar la encontrarás en la búsqueda del aprendizaje constante y de las lecciones que obtengas de tus experiencias. Trabajar por el simple hecho de recibir dinero no sirve para este camino. Si actualmente estás trabajando, date cuenta de que hay mucho que puedes aprender y hay muchas competencias que puedes ir desarrollando. Ve cultivando estas experiencias y sigue aprendiendo algo nuevo cada día. Como nacieron muchos negocios nacieron, por ejemplo, de alguien que dijo, bueno, es que yo trabajé mucho tiempo en un restaurante de comida china y aprendí cómo hacer la comida china hasta mejor, porque le puse un toque mexicano y se pusieron e hicieron sus propios restaurantes de comida china. Entonces dice, todo lo que aprendes, lo nuevo, te sirve en algún momento. Y si sabes cómo sacarle provecho, mucho mejor. Y toda empresa comienza desde muy pequeña, desde un changarrito, como decimos en México, todos comenzaron igual. Entre un activo y un pasivo. El sistema educativo actual no considera en lo absoluto la educación financiera. Su objetivo es introducirte en una sociedad consumista, en donde al final sigas el siguiente esquema: trabajar, recibir un salario, consumir y repetir el proceso. Este esquema se llama la carrera de la rata. Esta es una comparación provocativa que el autor Robert Kiyosaki usa para preguntarte si eso es lo que quieres verdaderamente de tu vida. El autor nos pide que demos unos pasos atrás y nos demos cuenta de nuestra situación financiera. Al final, esta es la reflexión con la que concluimos. La verdadera riqueza no se encuentra en cuánto dinero ganas, sino en cuánto logras administrar para que se quede en tus bolsillos. Si se dan cuenta, la carrera de la rata hace analogía a esas ruedas donde meten a los ratones y para que estén ahí corriendo. ¿A dónde llega el ratón? A ninguna parte. ¿Por qué? Porque está dentro de la misma rueda, ahí girándola por el mismo efecto de su caminar o andar o correr. Entonces, dice, bueno, el segundo concepto que debes de aprenderte es que debes diferenciar entre lo que es un activo y un pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Para que de esa manera vas a administrar lo que entra a tus bolsillos. ¿Por qué? Porque, como les he insistido desde clases pasadas, vivimos en una sociedad capitalista y todo lo que ustedes ven en la televisión, todo nos orienta, y en su celular, nos orienta a consumir, a pensar que es bueno el que mejor tenga el mejor celular, los mejores tenis, el mejor carro, y que no eres feliz si no los tienes. Pero bueno, y si los tienes y tienes el dinero, qué bueno, pero si te endeudas por ello, entonces ya no estás administrando bien tu dinero. La primera etapa para salir de la carrera de la rata es entender la profunda diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que te permite generar dinero, es decir, recibir ingresos. Velo metafóricamente como una máquina para hacer dinero. Pueden ser inversiones, negocios o propiedades tuyas que estás rentando. Y por el contrario, un pasivo es todo lo que te está quitando dinero, es decir, todos tus gastos. Estas son todas las cosas que se comen tus ingresos: tu teléfono, tu coche, tus salidas. Con esto en mente, una de las principales razones por la que la gente no puede crecer financieramente es porque ignoran la diferencia entre pasivos y activos, y prácticamente toda la mercadotecnia los empuja a consumir pasivos sin darse cuenta. Entretenimiento, servicios y productos
que no necesitan. Y el ejemplo más emblemático es el de una casa. Mucha gente piensa en comprar una casa porque creen que este es un activo. Sin embargo, si tú vives en esa casa, no estás recibiendo dinero. Más bien estás gastando dinero. El flujo de efectivo es negativo y por lo tanto es un pasivo y no un activo. Entendiendo estas definiciones, el camino para salir de la carrera de la rata está marcado. Hay que saber diferenciar entonces entre qué es para ti un activo y qué de lo que tienes es un pasivo. Activo, lo que te genera ganancias. Pasivo es lo que te genera egresos, gastos. ¿Sí? Y el ejemplo más diferenciador, dice, por ejemplo, es este. En donde tú vives es un pasivo porque estás pagando servicios, mantenimiento, todo lo que conlleva vivir en una casa. Pero si esa casa es tuya, pero la rentas a alguien más, ¿sí? Y tú vives obviamente en otra casa propia, entonces, ¿qué quiere decir? Que una renta ya es un activo porque es un dinero que estás ganando limpiamente. ¿Sí? Nos vamos a la 3. Si actualmente estás trabajando para una empresa y te sientes atrapado, no te preocupes. No renuncies ahora mismo, pero sí comienza a reflexionar en tu propio negocio. Al final tienes que darte cuenta de que tu lealtad no es con la empresa que te está empleando. La lealtad es contigo mismo y con tu propia vida. Desde ahora ve pensando qué puedes hacer. ¿En qué activo podrías empezar a invertir? Concentra tus esfuerzos en investigar diferentes activos que te generen ingresos y comienza a detener e incluso a reducir tus gastos mensuales. Empieza a 1. Diseñar una estrategia de reducción de gastos en pasivos. 2. Pagar todas tus deudas. Y 3. Seguir aprendiendo sobre inversión en activos. Al ocuparte de ti mismo, aumentarás tus conocimientos financieros. Entre mejor sea tu mente financiera, mejores decisiones podrás tomar. Y poco a poco, entendiendo mejor el juego, lograrás saber invertir en activos que te darán tu libertad financiera. Cuando el ingreso por parte de tus activos sea igual a tus gastos, habrás logrado salir de la carrera de la rata. Ahí está la clave. Que sepas controlar tus gastos para que siempre te queden activos, que te quede un ingreso sin tocar. Entonces, De las empresas. El poder de las ciclo del flujo de empresas. efectivo, es decir, el dinero que entra y sale de tu bolsa, es diferente según seas el dueño de una empresa o un empleado. El dueño de la empresa primero recibe el dinero, segundo gasta el dinero y tercero paga impuestos. El empleado de la empresa primero recibe el dinero, segundo paga impuestos y tercero gasta el dinero. Es decir, que el empleado paga impuestos antes de poder gastar su dinero. De hecho, si eres de los que te depositan, ahí mismo ya se van los impuestos, ¿sí? Así es que en realidad pagas impuestos y luego recibes tu sueldo y con lo que te queda gastas. Y por el otro lado, a la inversa, son las empresas. Esta fundamental diferencia explica por qué los dueños de las empresas logran enriquecerse mucho más rápido que los empleados. Para ser un empresario exitoso, tendrás que estar consciente de distintas competencias. Robert Kiyosaki sugiere que te enfoques en mejorar tu IQ financiero. Esto significa tener conocimiento en contabilidad, estrategias de inversión, ley de mercado y derecho. Pasar tiempo en desarrollar estas competencias significará un sacrificio en tu vida actual. Pero date cuenta que al final, esto te dará las jugosas recompensas que te permitirán vivir con mayor libertad. O sea, capacítate. El tiempo que tengas disponible, busca oportunidades, aprende cómo hacer rendir tu dinero, estrategias de inversión, algo o empieza por contabilidad, lo básico, para que sepas entender el manejo de los activos y pasivos. Si quieres, el llegar a ser rico. Esta quinta es... Vas a tener que adoptar una mente de cazador. El mundo de las finanzas está llena de oportunidades para aquel que está atento a lo que pasa. Tomemos por ejemplo el Bitcoin. Esta popular criptomoneda estuvo durante mucho tiempo escondida ante los ojos del público general, pero unos cuantos cazadores que lograron entenderla y arriesgarse obtuvieron enormes ganancias el año pasado. En diciembre del 2012, una Bitcoin costaba alrededor de $14. Si hubieras invertido en una sola Bitcoin en esa época y lo hubieras vendido el 17 de diciembre de 2017, hubieras recibido $19,783. El mercado está lleno de oportunidades. Depende de ti qué tanto quieras cazarlas. Kiyosaki dice que hay dos tipos de inversionistas: los que dejan que un fondo de inversión maneje su dinero y los que ellos mismos manejan sus propias inversiones.
Pero para manejar tus propias inversiones, como dijeron en la pasada, capacítate sobre contabilidad, estrategias de inversión, leyes de mercado y derecho. ¿Sí? Pero si tienes mucho dinero, pues pon un fondo de inversión y que alguien más te lo maneje. Pero sí es según la inversión que tú o el riesgo que tú asumas, es la riqueza que vas a obtener. Sexta. Es tu peor enemigo para lograr la independencia financiera. Nuestro sistema educativo funciona con base a que te enfoques en una sola cosa. Lamentablemente, este enfoque crea restricciones en otras áreas de tu vida y principalmente en el área de tus finanzas personales. Aplicando el principio de Pareto, lo que debes hacer es dominar el 20% de las competencias que te aportan el 80% de valor financiero en tu vida. Si quieres ser un empresario exitoso, tienes que empezar a cultivar esas competencias. Las 3 aptitudes más importantes que necesitas desarrollar son gestión de tesorería. Esto quiere decir tener planificación y control de tus pagos. Administración de sistemas, es decir, entender cómo se relacionan las cosas. Y recursos humanos. A estas alturas empezarás a notar que el camino no es tan sencillo y será necesario salir de la zona de confort. Tienes que estar preparado ante los 5 obstáculos que se te pueden presentar: el miedo, el cinismo, la flojera, los malos hábitos y la arrogancia. Por eso es que tienes que impulsar tu sueño con una motivación extraordinaria. Si quieres lograr la independencia financiera, tienes que desear a toda costa salir de la carrera de la rata. Tomar este camino a la ligera hará que todo el proceso sea mucho más difícil y frustrante. Tienes que poner toda tu mente y todo tu corazón en querer lograr tus objetivos financieros. El séptimo punto es aceptar que la acción es tu mejor aliada en el camino del bienestar financiero. Aquí te presento un plan de acción. Bueno, en el sexto, si recuerdan, era precisamente el que no te dediques a una sola cosa. La especialización, dice, es tu peor enemiga. ¿Por qué? Porque si tú te dedicas a nada más una sola actividad, ¿sí? Y por ponerles un ejemplo, hubo un país latino que como había otro país que le compraba todo el azúcar, ellos dijeron, vamos a producir azúcar y se especializaron nada más en hacer una gran producción de azúcar. Resulta que el país al que le compraban ocurren cambios económicos, dejan de comprar azúcar y empiezan a ver en el que producía el azúcar y ahora qué hacemos, porque nada más sabemos hacer azúcar. Entonces, lo mismo pasa con un ser humano que dice, me voy a dedicar a esto y esto es lo único y siempre me va a redituar ganancias. Nunca te confíes en una sola actividad. Como dicen, ten varios huevos en varias canastas, porque si una canasta se cae y se quiebran los huevos, tienes las otras canastas de las cuales depender tu alimentación. Asimismo, dice, no te especialices en una sola cosa, ¿sí? Para poder saber cómo administrarte, por eso dice, tienes que aprender gestión de tesorería, ver cómo funcionan las cosas y capacitarte, evitando miedo, cinismo, flojera, malos hábitos y la arrogancia. O sea, salir de tu zona de confort de no va a pasar nada, todo va a estar bien. Y el último, la acción es tu mejor aliada. Es detenerte y analizar tu situación actual. Tómate el tiempo de evaluar cómo están tus finanzas del día de hoy, qué está funcionando y qué tienes que cambiar. El segundo paso es buscar constantemente nuevas ideas. Mantente alerta y listo para aprovechar las oportunidades que surjan. El tercer paso es moverte. Empieza a buscar a gente y a negocios que ya implementaron lo que tú quieres hacer. El cuarto paso es invertir en ti. Busca libros, videos o podcasts que te sigan brindando más información financiera. El quinto paso es ser proactivo. Anticípate a buscar tus futuros clientes. ¿A quién le vas a vender? El sexto paso es reconocer el terreno. Recorre tus entornos y busca oportunidades cercanas. El séptimo paso es pensar en grande. No te limites con una visión que no te haga feliz. Ponte metas altas. Y el octavo paso es aprender de la historia. Inspírate leyendo biografías de personas exitosas. Estos documentos son una verdadera mina de oro. Y si las aprovechas, lograrás aprender mucho de estas mentes brillantes. Estos son los 8 pasos para que empieces. El camino está trazado y depende de ti recorrerlo. Así es que como último paso o recomendaciones, ponte en acción. La acción es tu mejor aliada. No sabes cómo comenzar, empieza a buscar cuando vas caminando dónde hay una oportunidad, qué es lo que hace falta, que tú podrías dar ese servicio o ese producto. Si no sabes cómo, también capacítate, invierte en ti, en cómo puedes aprender algo nuevo,
A lo mejor viste una oportunidad en un área que no eres muy conocedor, pues capacítate en eso, piensa en grande, y sobre todo aprende de los demás, alguien que te pueda orientar cómo comenzó él y tú también puedes seguir ese ejemplo. Es pensar en grande y sobre todo dejar la zona de confort. En sí, eso es lo que maneja este autor de su libro Padre Rico, Padre Pobre. Y eso es para cerrar lo que es educación financiera. Y es la primera plática o conferencia que vimos. La última, ¿sí? ¿Por qué? Porque poder mental aplicado a la venta de ideas no lo vamos a ver. Es una presentación muy sencilla que se la dejaré si ustedes la quieren ver en algún momento, pero las principales para aquí fueron la inteligencia emocional, la educación financiera o inteligencia financiera y la inteligencia social. Esa es con la que vamos a rematar y era lo que tenía planeado para que viéramos también el día de hoy. Y esto es corto o rápido. ¿Por qué? Si la inteligencia emocional es como saber enfrentar tus emociones, manejarlas, y también ya cuando tú te conoces también, tú puedes aprender a reconocer en los demás esas emociones y también ayudarlos a manejarlas. Esa es la inteligencia emocional. Bueno, pues son complementos con la inteligencia social. La inteligencia social es como tú sabes relacionarte con los demás, comunicarte con los demás, partiendo de la empatía y también de ser asertivo en la comunicación. Recuerden, ya lo habíamos visto estos términos, ¿sí? La inteligencia social se define como la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros en forma empática, es decir, que sé reconocer cómo están los demás, por su lenguaje corporal o por cómo me lo dicen. ¿Sí? Entonces, sé reconocer en qué situación está, en este caso emocional, y puedo comunicarle a él de forma asertiva, es decir, hago llegar mi mensaje sin ser ofensivo, ¿sí? Y de forma clara y directa. Entonces, y la inteligencia social resulta, como nos decía ahora el conferencista del miércoles pasado, que es la principal inteligencia que debe de manejar todo aquel que quiere tener éxito, ¿sí? Y la inteligencia social forma parte también de la inteligencia emocional, porque si la inteligencia emocional es hacia adentro de la persona, una vez que ya la manejas bien, también puedes ayudar a los demás con la inteligencia social. La inteligencia emocional, como dice aquí, parte de la introspección, o sea, hacia adentro de uno mismo, pero la inteligencia social une fuerzas con la inteligencia emocional para poder practicar un diálogo y sobre todo también una escucha activa, lograr conciliaciones y aprender de los demás en la comunicación. Entonces, la inteligencia social dice, e incluye el desarrollar ciertas habilidades. Aquí menciona 6 habilidades, ¿sí? 6 habilidades que una persona con inteligencia social debe de desarrollar. La primera, obviamente, si estamos hablando de comunicación, entonces la primera es tener una capacidad verbal y también no verbal y saber manejar una conversación fluida. Analízate, encuentra si tú tienes esto, si sabes cómo iniciar una conversación y mantenerla, si sabes el comunicar, ya sea con tu voz, ¿sí? o de forma oral y también con tu lenguaje corporal, hacer llegar el mensaje. Eso es la primera habilidad, la capacidad verbal, no verbal y mantener una conversación fluida. Ojo, no todos nacemos con esta habilidad, pero si tú quieres, la puedes desarrollar. La segunda habilidad de alguien con inteligencia social es aquel que conoce sobre roles sociales y costumbres. Vamos a suponer que tú vives en una sociedad en la cual es muy necesario que cuando hables con personas mayores les hables de usted. ¿Sí? Digo que vamos a suponer porque ya se ha perdido un poco en algunas partes, ¿no? Pero si tú eres una persona con inteligencia social y sabes, a ver, acabo de conocer a alguien nuevo,
para demostrarle respeto, le voy a hablar de usted, para que él no sienta que le estoy queriendo faltar al respeto, que me quiero igualar con él, más si es una persona que es un jefe. Entonces, y empiezas desde tu mente, antes de saludar a alguien, el empezar a ver, mi rol es de trabajador, él es un jefe, así se acostumbra, este es el protocolo, estas costumbres, entonces me voy a manejar de esta manera con él. Y siempre tienes presente de que debe de haber un protocolo en cómo dirigirte a alguien. Eso también es una habilidad de la inteligencia social. Más si dicen, eres parte de una empresa, te vamos a mandar a Chiapas. Así es que vas a ir en nuestra representación a Chiapas porque vas a ir a la empresa filial de allá. Y si tú eres una persona con esa capacidad o ese alcance y dices, voy a ir a Chiapas, me voy a informar con algún compañero o con gente que conozca o bien con quién me puedo informar para cuáles son los roles, usos y costumbres de allá y no cometer o decir algo impropio, porque ya ven que hay cosas que podemos decir aquí en Sonora que no son propias en Chiapas o viceversa. Entonces, conocer usos y costumbres es otra habilidad social. La tercera, la capacidad de escucha. Acuérdense que comunicar no nada más es decir algo, es saber escuchar a las personas y captar su mensaje. Entonces, eso es muy importante en alguien con inteligencia social, el que tenga la capacidad de escuchar, ¿sí? Lo que se le llama la escucha activa. Lo estás escuchando y aparte estás analizando su lenguaje corporal para analizar y comparar lo que me dice corresponde con lo que me está comunicando de forma corporal. Entonces, capacidad de escucha. Entendimiento sobre cómo funciona la sensibilidad del otro. Hablábamos de que una de las cosas principales de la habilidad social es tener empatía y la empatía es saber reconocer las emociones de los demás. Entonces, eso es la cuarta habilidad, saber cómo funciona la sensibilidad del otro. Eres una persona que ya tienes conviviendo con otras por un buen tiempo, por poner un ejemplo, ustedes mismos en el grupo ya se deben de conocer la sensibilidad del otro. Si ustedes tienen esta habilidad, ya saben que a fulano de tal, si le hablan de esta manera, lo van a hacer enojar. O si le hablan a esta chica de esta manera, se va a ofender. O lo contrario, sé que si le hablo a este compañero de esta manera, lo voy a calmar. Es porque ustedes tienen un entendimiento de cómo funciona la sensibilidad del otro. El quinto o penúltimo es ejecución de rol y eficacia social, ¿sí? Es muy parecido a lo que teníamos acá en roles sociales y costumbres, nada más que aquí acordarse que en todas las esferas, sea familiar, laboral o en amistades, es no dejar de tener esa sensibilidad, de saber respetar usos, costumbres para poder tener un buen desempeño social. Y por último, la construcción y mantenimiento de una imagen externa. Resulta que una vez que desarrollas todo lo anterior, vas a desarrollar también una especie como, ¿cómo decirlo? Como de fama, como de prestancia, como de carisma, ¿sí? O una habilidad que permite que los demás, una vez que compartan contigo, ¿sí? Sientan, ¿no? Que esta persona es muy buena para comunicar, tengo confianza con él o respeto a esta persona. Vas a construir y mantener una imagen, ¿sí? Ante los demás muy buena y por eso es que este es el resultado de todas las anteriores, ¿sí? Y es por eso también que les decía el expositor de inteligencia emocional, les decía que una de las habilidades más preciadas en las empresas en estos días es que sepas trabajar en equipo, que tengas una buena inteligencia social y una buena inteligencia emocional. Entonces, esto es muy importante. Este es el último de los temas, la inteligencia social. Todos estos estaban en los recursos, que espero que alguien haya tenido la iniciativa de leerlos sin tener yo que decirles. Y con eso ya terminamos la unidad 3 por fin.
Y recordarles que estas actividades, la actividad 1, el repaso de la unidad, del recurso 2, ¿sí? Solamente me han contestado 7 personas. Y lo voy a cerrar el 20 de mayo, ¿sí? El 20 de mayo cierra la actividad 1 de la unidad 3. Vámonos otra vez a la unidad 3 o tema 3, actividades. Todas cierran el 20 de mayo. Y solamente 7 personas han hecho la actividad. Todos los demás, 0 han sido. Aquí, por ejemplo, actividad realizada en equipo sobre rasgos de inteligencia emocional. Nadie lo ha subido, le quedan 2 días. Es lo que les pedí que hicieran en equipo, en unas tablas, y solamente un equipo me mostró el archivo que ya traían hecho, ¿sí? Así es que se les está acumulando el trabajo. Acuérdense, esta era la actividad 2, un trabajo que les dejé en equipo sobre el recurso 2. La actividad 3 es sobre la conferencia que les dieron la primera vez la semana pasada sobre inteligencia financiera. Es individual, nadie la ha subido. La actividad 4 es un ensayo sobre conferencia de inteligencia emocional. Es la de la conferencia de este miércoles pasado. Obviamente, pues nadie la ha subido. Y por último, presupuesto personal. Perdón. Este es lo que les decía a Marian que les iba a explicar el día de hoy. Perdón. La última actividad es hacer o descargar un archivo de Excel que está aquí. Y esto es para practicar su inteligencia financiera. Ustedes descargan esto, le damos clic aquí, está explicado todo aquí cómo se llena, pero por eso estoy haciendo este video. Vamos a dejar que abra, y ya que abra algún día, aquí está, habilito edición. Como todo archivo de Excel, aquí en la parte inferior tiene 2 hojas, mi presupuesto y tiene un ejemplo. El ejemplo del presupuesto aquí le di clic y aquí está. Este es un ejemplo de alguien ficticio que se llama López Rodríguez Ángel Daniel, mes, día y año de cuando lo llenó y en qué está dividido este archivo de Excel. Esto se lo recomiendo si a alguno de ustedes les movió el tapete eso de cuidar sus ingresos y planearlos, entonces este archivo lo pueden usar. Aquí dice ingresos generales mensuales, lo que está con verde, ¿sí? Tenemos hasta 5 líneas, o si le quieren poner más líneas, ahí nada más las pueden agregar. Pero esto gris ya se calcula automáticamente. Tenemos la descripción, por ejemplo, Ángel Daniel tiene un sueldo quincenal de 2,500. Es decir, al mes recibe 2 veces este sueldo. Entonces, esto gris es porque se hace una fórmula de cálculo automático. Por ejemplo, si él ganara no 2,500, ya le subieron a 3,000 pesos. Le doy Enter y automáticamente aquí se recalcula todo. Dice que tiene una beca mensual de 1,500 pesos. Le voy a poner signo de pesos, ahí está. ¿Cuántas veces al mes? Una vez al mes, 1,500 pesos. Asignación de mi padre, o sea, mi padre al mes me da 1,000 pesos. Le voy a poner signo de pesos, ahí está. Una vez al mes me da 1,000 pesos. La suma de esto es esto, o sea, gana 8,500 al mes. Y ahora sí, seguimos. Aquí está explicando eso que les dije yo de que lo gris es autocalculado. Todos los rojos son egresos, fíjense, todos estos rojos son egresos. Donde los egresos, dice, pueden ser fijos, pueden ser variables o pueden ser un ahorro, que al final de cuentas son egresos. Algún día lo vas a recibir el ahorro, pero mientras es un egreso. Los egresos fijos funcionan igual. Aquí les dejé 15 espacios para egresos fijos. Por ejemplo, camiones a la escuela todo el tiempo. Ir a la cafetería todo el tiempo voy a la cafetería, dice el muchacho. Y camión al trabajo también. Diario, dice todos. ¿Cuánto por vez? No, pues que 15 veces. Y dice, ¿cuántas veces al mes vas a la escuela? En este caso, de camión a la escuela. 20 veces. Esto por esto da esto, ¿sí? Aquí todo lo gris es calculado. De manera
que dice que la cafetería va a diario, gasta 30 pesos, o sea, 20 pesos al mes, digo 20 veces al mes, son 600 pesos. Todo esto sumado, lo del camión, cafetería y camiones a la escuela, 1,320. Los egresos variables. Aquí dice que el chico sale al cine, come fuera con la novia o el novio, copias para la escuela, papelerías para la escuela, una vez al mes, quincena, una vez al mes o una vez al mes. Egreso por cada vez, 150 pesos de la salida al cine. ¿Cuántas veces al mes? Pues una vez. ¿Sí? Si dices 5 veces al mes, pues miren, 750 pesos automáticamente. Y automáticamente suma todo esto, son 1,508. Y por último, el ahorro. Dice él que tiene un ahorro en banco, tiene una cundina y tiene un ahorro voluntario para el retiro. ¿Sí? Que le da todos estos montos tantas veces al mes. Esto está en gris, se calcula automáticamente y lo suma automáticamente, esto verde. Entonces, fíjense, suma todo esto. Ahí está. Suma todo eso. Ok, bueno, esos son sus egresos. Ahora fíjense al año, dice. Al año, otra vez en verde los ingresos, otra vez en rojo los egresos, pero es un concentrado. Aquí se trajo lo de allá arriba, dice. Ingresos generales mensuales, 8,500. Vámonos para arriba. Efectivamente, aquí están los 8,500. Ahí está. 8,500. 12 meses en el año, o sea, 12 veces. Esto es lo que da anual. La madrina dice que le envía una vez al año 1,000 pesos en tu cumpleaños. Y en mayo me dan el reparto de utilidades, 1,500 una vez al año. Entonces, todo esto se calcula y se suma 104,500 pesos de ingresos. Y los egresos, ahora sí, estos grises se los trajo de arriba, que son los gastos fijos, los variables y el ahorro. Se los trajo 12 veces al año, entonces da esto. Y dice que también al año hago un viaje por vacaciones y pues unos gastos al dentista. Resulta que le invierto 3,000 al viaje una vez al año y le invertí 800 pesos al dentista una vez al año. 800 pesos. Todo esto sumado da 41,136. Ahora sí, restamos los ingresos menos los egresos y dice que al año tú debes de tener disponible esta cantidad. Así es que eso es lo que harían ustedes. Clic, pero en mi presupuesto. Ahí está todo en blanco para que lo llenen y puedan ustedes hacer un aproximado. Si no trabajan, ustedes hagan un aproximado. Yo no me voy a poner como si fuera el SAT a ver en qué gastan o cómo lo gastan o con quién lo gastan. Es para ustedes, es un ejercicio de presupuesto personal y para que lo llenen todo eso y les salga automáticamente, pues, cuánto deberían de tener disponible al año. Y en sí, eso es todo lo de esta unidad, por fin. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. Fíjense, menos de 40 minutos. Espero que lo vean este video, ¿sí? Porque yo doy mi esfuerzo para dar mi clase, pero pues ahora espero que ustedes pongan su esfuerzo pues para llevar la clase, porque se supone que para eso se inscribieron. Mucha suerte, jóvenes. Cualquier duda, aquí ando en mi cubículo. Nos vemos.